Saludos, amada familia en Cristo. Qué gran privilegio es para mí poder compartir nuevamente este espacio con cada uno de ustedes. Se nos vino el calorcito y ese calorcito nos mantiene muy activos, muy entretenidos, pero también ese mismo calorcito es el calor del Espíritu Santo que está en medio de nosotros y que nos une, nos abraza, nos mantiene en unidad en Cristo. Queremos darle gracias a Dios por su puntual asistencia a este estudio de la palabra del Señor el día viernes. Quiero agradecer al Señor por cada uno de sus mensajes, por su amor, por su cariño. Que Dios los bendiga. Vamos a orar y a levantar nuestro corazón delante del Señor para pedir la dirección del Señor en este momento especial. Oremos. Padre amado, estamos intercediendo en este momento por cada una de las necesidades de tu pueblo. Sabemos, Señor, que esta pandemia ha azotado tremendamente nuestra vida. Nos ha encerrado en nuestros hogares y en alguna forma u otra cosas han cambiado, situaciones han cambiado, pero tú, Señor, sigues siendo el mismo Dios poderoso. Tú estás a cargo de todas las cosas y no tenemos temor, no tenemos miedo, porque nuestra vida está reposada en ti. Señor amado, llena los corazones de esperanza, ayúdanos a entendernos unos con otros, permite que ese amor tuyo brote en medio de nosotros y pueda llegar al corazón de las personas con quienes convivimos en nuestro diario vivir. Padre amado, en este momento que vamos a meditar en tu palabra, te rogamos que tu Espíritu Santo fluya como un río de agua viva al corazón de tus hijos y de tus hijas en esta tarde. Señor amado, nos encomendamos a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quisiera compartir la palabra del Señor en esta oportunidad en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, y leer para ustedes, capítulo 8 de Mateo, de los versículos del 23 al 27. Una experiencia sumamente interesante de los discípulos de Jesús con Jesús. Leamos la palabra del Señor. Dice así: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esto es palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por su palabra. Las situaciones que estamos viviendo no son las más comunes. Estamos frente a una pandemia que ha azotado a la humanidad. Tradicionalmente y a través de la historia del mundo, han habido aproximadamente 20 pandemias importantes. Podría decirse que hasta antes de la época de Cristo, unos 70 años antes de Jesucristo, hubo una pandemia también que azotó tremendamente a los romanos y murió muchísima gente. Pero en el tiempo actual, en el tiempo que estamos viviendo, 4 pandemias han azotado tremendamente al mundo, y yo diría con estas 5 que han sido realmente impactantes. Pero quisiera referirme solamente a una de ellas, que fue la famosa fiebre bubónica o la peste negra, que también se conoció por allá por el año de 1347, cuando comenzó esta pandemia. Esta pandemia
duró 7 años. Imagínense ustedes, apenas tenemos como 2 o 3 meses de esta pandemia y aquella duró 7 años y cobró la vida de casi 48 millones de personas. En este momento, gracias a Dios, y le damos muchísimas gracias a Dios, que las muertes no han sido, las lamentamos y sentimos verdaderamente, profundamente a estas personas que han fallecido, pero no ha llegado a una cantidad tan significativa como esta de la fiebre bubónica o de la peste negra que duró aproximadamente 7 años. Y es que esta situación ha surgido cuando cambian las condiciones de vida. Nosotros estamos frente a una situación que ha cambiado dramáticamente la vida. Yo preguntaría, ¿qué va a pasar después que primeramente Dios esta pandemia pase? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuáles van a ser las reacciones de nuestros gobiernos? ¿Cuáles nuevas leyes? ¿Cómo surgirá el intercambio social entre nosotros mismos? Va a ser una situación sumamente interesante. Mire, la pandemia negra cambió completamente el concepto de la vida y los que han leído un poquito podrán revisar que hubo los famosos reavivamientos, no solamente tecnológicos, con la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, que impactaron, que desarrollaron nuevamente a la humanidad. Primeramente Dios, y confiamos en Dios, que a partir de esto pueda resurgir algo diferente, alguna relación diferente. Estamos confiando en el Señor que una de esas cosas sea un reavivamiento espiritual, cual nunca antes ha habido en el mundo, en el cual se permita la libertad. Tenemos libertad, gracias a Dios, de proclamar la palabra, pero que muchas personas sean conscientes y que verdaderamente entendamos que todo esto no solamente es causa de las circunstancias, sino que Dios está sobre todas las cosas y Dios es soberano y Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. En la porción que leímos encontramos una situación de crisis, una situación de miedo, de espanto, dice la palabra del Señor, vaya conmigo. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Qué gran paz y comodidad seguir a Jesús. Me imagino que los discípulos que habían estado pendientes de las acciones últimas de Jesús dijeron, bueno, vamos a entrar a la barca y vamos a descansar un momento. Lo mismo pensó Jesús. Voy a tener un tiempo de descanso. Y antes de esta pandemia, no sé cuántos de nosotros habíamos planeado quizás un viaje, habíamos planeado una vacación, habíamos planeado algo. Estábamos tan confiados que nunca nos imaginamos que esto ocurriera. Dice la palabra que ellos entraron, aquellos discípulos entraron con Jesús y Jesús se fue a acostar. Estaba cansado, era un ser humano, necesitaba ese descanso. Jesús se fue a recostar y el versículo 24 dice, y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, Jesús, dormía. En esa barca iban pilotos de naves muy expertos como lo era Pedro y Andrés, acostumbrados al mar. No sé cuántos de ellos habrían tenido circunstancias similares, habrían enfrentado alguna tormenta o algo. Ellos habían piloteado sus embarcaciones tratando de salvar su pescado, tratando de salvar aún la vida de ellos, pero jamás quizás habían tenido la experiencia como la que ahí estaban viviendo. Esta crisis emocional que provocó en ellos una ansiedad, un miedo de perder la vida, los hizo reaccionar y dice el versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Esa expresión de auxilio, de necesidad, de vacío, de una incapacidad emocional
y física, yo no puedo hacer absolutamente nada. Me despojo de mí mismo y busco a aquel que sí me puede ayudar. Familia amada, estamos en circunstancias sumamente críticas. Probablemente la desesperación no ha llegado tanto a tal extremo de que hayan situaciones que lamentar. Aunque en alguna oportunidad dijimos que la convivencia en algunas personas se ha tornado un poco tensas debido a la falta de costumbre de estar juntos por un largo tiempo. Pero esto también nos ha permitido crecer mutuamente, entendernos, amarnos, querernos. Ojalá que esta humanidad después de esto surja con un amor profundo de compasión y entendimiento de los unos por los otros. En aquel barco había crisis, en aquel barco había ansiedad, en aquel barco había miedo, en aquel barco había desesperación, había una amenaza muy grande y era que la tormenta azotaba. Esa tormenta, los vientos golpeaban aquella embarcación. Jesús tranquilamente dormía, dice la palabra del Señor. Entonces fueron a Jesús y le dijeron: sálvanos, que perecemos. Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y esta pregunta quisiera trasladarla a cada uno de nosotros. ¿Por qué tememos? Si usted tiene fe, bendito sea el Señor. Si yo tengo fe, bendito sea el Señor. Si mantenemos nuestra fe y tenemos que echar mano de nuestra fe, confiemos entonces que Jesús está en control de nosotros y que Él es nuestro ayudador y que jamás nosotros pereceremos si estamos tomados de la mano del Señor. Dice la palabra que Jesús se levantó y les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. Familia amada, estamos luchando, médicos, enfermeras, tratando de salvar vidas. Qué hermosa acción de ellos, bomberos, policías, todas las autoridades. Estaba viendo un video de Guatemala precisamente donde los policías iban orando en las calles públicas. Imagínense una acción de esas viniendo de un grupo tan profesional de personas. Nos hace pensar que en alguna forma u otra esta tormenta nos está llevando a descubrir ese amor los unos con los otros. Jesús está en medio de nosotros. Jesús nos quiere fortalecer, nos quiere dar vida, nos quiere dar seguridad, nos quiere dar confianza. Recuerdo que en alguna oportunidad leí una expresión que dice: cualquiera puede pilotear un barco en aguas mansas. Y claro, tal vez Andrés y Pedro habían piloteado sus barcas en aguas mansas. Pero también esa expresión dice que un buen capitán puede pilotear su barco en medio de las tormentas. Y ese es Jesús, quien puede pilotear nuestra vida. Tal vez hay una expresión que dice: bueno, estamos en el mismo barco. Posiblemente yo le podría decir espiritualmente sí, pero usted está en su barco, yo estoy en mi barco, cada uno está en diferentes barcos. Esos barcos están siendo azotados por las tormentas, por las circunstancias, pero tenemos que echar mano de la fe. Tenemos que decirle: Señor, sálvanos, que perecemos. Y pedirle con todo nuestro corazón al Señor que haga un milagro en medio de nosotros. Que ese coronavirus sea totalmente erradicado de en medio de nosotros. Que la salud vuelva, que volvamos a disfrutar de esa paz y de esa vida que solamente Cristo puede ofrecer. Yo quisiera invitarle, amigo y amiga, hermano o hermana, que está un poquito separado del Señor, que no están ejerciendo su fe, a que busquemos al gran capitán.
aquel que sabe pilotear las circunstancias adversas de la vida, de aquel que en medio de las tormentas de la vida es el mejor capitán, quien puede dirigir su barca, quien nos puede ayudar, y con él estamos seguros que jamás vamos a naufragar. Yo le invito a que entregue su vida a Jesucristo, a que lo acepte como su Salvador personal. Usted podrá entrar en una nueva dimensión espiritual. Miedos, ansiedades, crisis emocionales serán quitadas. Usted encontrará esa paz y esa seguridad en Cristo Jesús. Le invito a que si usted hace esa decisión, hoy cambiará completamente su vida. Haga esta oración conmigo. Diga: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Señor, confieso que he estado separada de ti, pero hoy, Señor, me tomo de la mano contigo. Te doy el grito: Señor, sálvame. Y sé, Señor, que tú vendrás, me tomarás de la mano, me levantarás y me mantendrás a salvo. Señor, hoy entrego mi vida a ti, la consagro a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esa decisión por Cristo, lo felicito. Y si usted que está escuchándome, que está viendo este video, esta plataforma, ha hecho una decisión para reafirmar su fe en Jesucristo, le felicito. Continuemos unidos en oración. El día domingo a las 11 de la mañana, hora Pacífico, estaré compartiendo la palabra del Señor nuevamente con ustedes. Que Dios le bendiga y no se olvide seguir las instrucciones. Por favor, use su tapaboca, no se exponga, continuemos las medidas de seguridad aconsejadas por el gobierno. ¿Saben una cosa? La arrogancia, la vanidad, la malcriadeza muchas veces nos lleva a la desobediencia. No, Dios quiere que nosotros obedezcamos, que sigamos las leyes. Él quiere hacer algo diferente y está tratando con nosotros en una forma diferente. Entreguemos nuestra vida al Señor y sigamos instrucciones. Que Dios le bendiga. Es mi ruego y mi oración. Amén.